Saludos amigos y amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña de Vampiro la Mascarada quinta edición. En el presente vídeo vamos a ofrecer un repaso y una opinión personal del suplemento Camarilla. Este suplemento además tiene la particularidad de haber sido el que primero se publicó para esta nueva edición de Vampiro la Mascarada y lleva ya también bastante tiempo publicado en castellano en nuestro idioma de manos de la editorial No Solo Roll. Antes de empezar con la reseña, debo hacer un par de advertencias. La primera de ellas, el contacto que tengo con este libro, puesto que es la edición que poseo, es en inglés. Es decir, he leído el material en inglés. La parte de la reseña que tiene que ver con la edición física que vamos a repasar lo veréis en inglés, pero no obstante los materiales digitales, lo que es el PDF, que vamos a ir mostrando, lo vais a visualizar en castellano, ya que he tenido la posibilidad de hacerme con uno de estos PDFs gracias a un compañero que sí que lo tiene y que me lo ha prestado para esta reseña. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que como todo mi contacto ha sido con esta versión en inglés, a partir de este momento, cualquier error que pueda tener esa edición en castellano de ratas o algo por el estilo, yo no las voy a poder reseñar aquí o no las voy a poder mencionar porque no he leído esa edición y por tanto se me han escapado ese tipo de gazapos que pudieran tener si es que tiene alguno que lo desconozco. Por último, debo decir que si os gusta este libro, esta línea de juego, podéis adquirirla en su totalidad en la tienda online Badarroll, una tienda que, bueno, que es nuestra tienda patrocinadora. Ya sabéis que uno de los miembros del canal es el dueño de la misma y bueno, le hago así un poquito la promo, ya sabéis, badarroll.com, tienda online, tiene buen servicio y podéis adquirir los libros ahí si los andéis buscando y no sabéis dónde adquirirlos, o si queréis reunir puntos para hacer luego más compras. Bueno, ahí ya en Badarroll podéis ver todas las ventajas que os ofrece la tienda. Habiendo hecho esta promo y habiendo hecho todo lo posible en la introducción, vamos a meternos de lleno con la reseña de este suplemento Camarilla para Vampiro la Mascarada quinta edición. Bueno, pues como siempre vamos a empezar nuestra reseña con todo lo que tiene que ver con la edición física y la presentación visual del material en cuestión. En este caso, como ya hemos advertido con anterioridad, la edición con la que cuento yo mi poder es la edición en inglés original, ¿de acuerdo? No es la edición en castellano publicada por No Solo Roll, así que puede haber diferencias tanto en este material como en el castellano que no sean exactamente equivalentes. No obstante, como es básicamente muy parecido, yo creo que puede ser extrapolable una versión y otra y sigue siendo válida esta parte de la reseña. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues nos vamos a encontrar con que este suplemento ha sido publicado en tapa dura, ¿de acuerdo? Tenemos un libro en A4 tapa dura, como estamos viendo aquí, con una portada, la verdad, muy sugerente y muy interesante. Y la contraportada con el típico resumen de qué nos vamos a encontrar en el interior. Por supuesto, lomo, todo tapa dura, A4, insisto, y en su interior 200 páginas aproximadamente, 201, 202, también habrá diferencias entre el castellano y la original en inglés unas 202, de contenido principalmente de trasfondo. Vamos a ver que lo abrimos porque dentro de esas 200 páginas tenemos papel de buena calidad, satinado, ya sabéis, de este que refleja cuando se lee, en blanco, y con la maquetación que ya vimos en el manual básico de Vampiro la Mascarada, la quinta edición. Este suplemento de la Camarilla respeta todo ese trabajo realizado y de hecho vamos a ver aquí un libro muy similar también, incluso en lo que a ilustraciones y demás se refiere, hasta el punto de que veremos viejas caras conocidas, ya que algunos de los modelos que prestaron su cara para las fotografías del manual básico repiten en este suplemento de la Camarilla de Vampiro la Mascarada. Ya dije en su momento y lo repito aquí y lo seguiré repitiendo hasta que cambie, cosa que dudo mucho que suceda, que todo el aspecto visual de esta quinta edición a mí no me agrada, no me termina de convencer, y en este suplemento pues de nuevo vamos a tener más de lo mismo, ¿no? Es decir, esas fotografías de gente haciendo cosplay. Hay a lo mejor más ilustraciones y menos fotografías que las que vimos en el manual básico, pero sí que es cierto que las ilustraciones suelen ser de ciudad, no termina de convencerme el estilo que tienen muchas de ellas.
Y no son tanto de escenas o de vampiros o de cosas por el estilo, ¿no? Cada vez que quieren representar a personas suelen utilizar más, como vemos aquí, fotografías. Ya digo, no es tanto de mi devoción, no es lo que más me agrada, pero bueno, dentro de lo que cabe sigue siendo un libro que a nivel de edición está bien, es la presentación visual lo que no termina de funcionarme. De hecho, en este, por ejemplo, vemos un cambio, es que todas estas ilustraciones de personajes de los clanes que ya había en el manual básico, estas son nuevas, no son exactamente iguales, que parecen bocetos conceptuales de algún videojuego. En este caso están en blanco y negro, mientras que en el manual básico estaban en color. Ya está, no hay mucho más que decir al respecto, porque, insisto, todo lo que tiene que ver con la maquetación eh, no cambia, se sigue manteniendo lo que se dijo en el manual básico, y con la presentación visual 3/4 de lo mismo. Por más que la edición sea correcta, buena y positiva, sí que es cierto que esto, que yo admito es algo muy personal, puede haber allí ahí fuera gente que sí que le guste y le agrade y le parezca súper chulo. Yo creo que entre ellos a sus creadores, ¿no? Si no, no lo hubieran escogido de esta manera. Bueno, pues a mí no me termina de funcionar. Más allá de esto, contamos con que la edición de este manual suplemento de la camarilla para Vampiro la Mascarada, bueno, pues es una buena edición física. Vamos por ende a hablar del contenido, que es lo que quizá más chicha tiene y más se puede sacar. Vamos a ello. Vista la edición y la presentación visual de este suplemento de la camarilla, vamos a pasar a repasar todo el contenido que nos trae el propio libro, el suplemento. ¿Qué nos vamos a topar aquí? ¿O con qué nos vamos a topar aquí? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Camarilla es un suplemento que en un 99% es de ambientación, de trasfondo. No tenemos aquí una guía como a lo mejor sucedía en el pasado, en ediciones anteriores de Vampiro la Mascarada, que sí que complementaban tanto lo que era ambientación como eran, por ejemplo, reglas y sistemas. Véase, recuerdo la guía de la camarilla antigua, ¿no? Donde aparecían, por ejemplo, disciplinas nuevas, poderes nuevos. Aquí no tenemos nada de eso. El suplemento Camarilla para esta quinta edición de Vampiro la Mascarada es un suplemento en su práctica totalidad de trasfondo. Luego pasaré a repasar exactamente qué nos ofrece a nivel de sistemas nuevos o de reglas nuevas ese minúsculo porcentaje que trae consigo en ese apartado, ¿no? Pero lo que tenemos aquí, como digo, es un suplemento de trasfondo. ¿Y de qué nos va a hablar? Bueno, pues nos va a hablar en su mayor parte, o de nuevo en su práctica totalidad, de todo lo referente a la secta conocida como la Camarilla dentro del universo de Vampiro la Mascarada. Esta posiblemente sea la secta más importante y es un poco el prototipo dentro de lo que suele ser la partida típica o la crónica típica de Vampiro la Mascarada. Lo más habitual suele ser jugarlo en una ciudad, al menos, donde tenga presencia la Camarilla. Es como digamos, la parte de trasfondo más estándar. Reservándose otras sectas para aquellos que quieran aproximarse a este universo desde ángulos diferentes. Lo que nos va a comentar este libro es básicamente la camarilla en los tiempos actuales, desde una visión un tanto eh, esquemática, no excesivamente profunda, de cuál es más o menos su funcionamiento o cómo estaría repartida la jerarquía dentro de esta sociedad secreta vampírica, tanto a nivel mundial como al nivel de cada ciudad, ¿no? Lo que sería más o menos la corte típica en cada una de esas ciudades donde reina uno de los príncipes de la camarilla, pero ya digo que también a nivel global con los grandes líderes y sus subalternos de la propia secta. Pero no se va a quedar solamente en esta explicación más o menos de lo que viene a ser el funcionamiento de la propia camarilla. También nos van a hablar de cómo se relaciona la camarilla con algunos de estos elementos de las noches actuales. Por ejemplo, se nos hace una exposición más o menos extensa de cuál es la relación o cuál ha sido la relación de la secta vampírica con las diferentes religiones y en concreto con la religión católica principalmente, o al menos el cristianismo, ya que aquí básicamente lo que se nos va a desgranar un poco es algo
que venía de ediciones anteriores o de ediciones previas, en tanto en cuanto que la camarilla era una secta que básicamente negaba la existencia de los antediluvianos, es decir, una especie de vampiros primigenios que dieron lugar a los 13 clanes, y que la profecía de la Gehenna decía que, bueno, que en el fin de los tiempos se alzarían y devorarían toda la sangre de los vampiros, de sus diferentes, digamos, chiquillos, ya que todos descendían de uno u otro, y estos a su vez descendían de Caín. Bueno, básicamente todo este repaso al tema de la fe tiene que ver, por un lado, ¿no?, con esta idea que ahora, de alguna manera, los creadores parece que han borrado del trasfondo, bueno, han intentado matizarlo, toda esta idea de que la camarilla negaba la existencia de esos antediluvianos. Ahora ya un poco en el propio libro nos dice que en absoluto, ¿no? Que es una estupidez que hacía la camarilla, pero que ya no lo hace. Y también tiene cierta relación porque dentro de estos cambios que han estado produciéndose para la quinta edición de Vampiro la Mascarada, veremos que la camarilla tiene mucho trato con una secta más o menos equivalente dentro de Oriente Medio, llamado los Asirra, o Asirra a secas, los cuales tienen una relación muy fuerte con la religión islámica, ¿no? Dentro son vampiros de Oriente Medio, tienen su propia secta, en vez de ser la camarilla son Asirra, y hay una especie de alianza entre las dos sectas en la actualidad. Y bueno, todo el tema de la fe, de la religión, tiene mucho que ver, pero insisto, esto es algo que se nos habla, porque no solamente es el funcionamiento, no solamente es la fe, también se nos va a hablar un poquito a lo largo del suplemento de cuál es un poco la filosofía de los vampiros pertenecientes a la secta, ¿no? De la relación que tienen con su bestia interior, la vía humanitas, el cómo intentan siempre mantenerse, mantenerse humanos, ¿no? Es decir, guiarse por esa senda de la humanidad para no ceder a sus impulsos y a la bestia y convertirse en monstruos inhumanos. Bueno, todo esto básicamente es información, trasfondo, datos que este suplemento nos proporciona para que podamos entender mejor cómo es un vampiro de esta secta, cómo funciona esta secta, cuáles son los objetivos de esta secta, cómo se relaciona esta secta con otras sectas u otros vampiros ajenos a la misma. Y en el fondo no deja de ser datos e información del universo del juego que nos puedan facilitar y nos ayuden a dirigir crónicas de este universo de juego, de este mundo de tinieblas. También en este suplemento se nos va a dar información de algo que en el manual básico se pasaba muy por encima, se mencionaba y no se entraba mucha en profundidad, que es la guerra de la Gehenna, ¿no? Y es que en el manual básico sí se mencionaba que, bueno, que los antiguos estaban siendo llamados a acudir a Oriente Medio para luchar contra el Sabbath en algo así como, en algo que se había denominado la guerra de la Gehenna, pero no se daba más información al respecto, se pasaba muy por encima, y esta era una de las, precisamente, de las quejas que yo le tenía al manual básico, y es que en cuanto a trasfondo, sobre todo de cara a la gente más nueva, quedaba un poco cojo, quedaba un poco limitado. Aquí, en este suplemento, sí que se nos va a hablar de qué es exactamente la guerra de la Gehenna, cómo es un conflicto que hay en Oriente Medio, en el que el Sabbath básicamente se ha desplazado allí en un fanatismo loquísimo para desenterrar y destruir a los vampiros antiguos que reposan bajo las arenas de Oriente Medio desde hace milenios, y cómo es perfectamente deducible, no me salía la palabra, que lo que están haciendo estos vampiros desde su letargo es llamar a sus chiquillos, ¿no? A estos vampiros antiguos. Para los vampiros más jóvenes serían antiguos, pero más jóvenes que los propios Matusalenes que reposan bajo las arenas, como los están llamando para defenderlos, ¿no? De ahí todo este conflicto que hay en Oriente Medio, como la camarilla y el Sabbath se están enfrentando, pero en Oriente Medio, no como sucedía antiguamente en las ciudades de Estados Unidos o de Europa. Y como también entran en juego esta nueva secta llamada los Asirra, ¿no? Estos vampiros musulmanes, principalmente de Oriente Medio, ¿no?
Ya digo, todo esto aquí ya se nos va a entrar más o menos en profundidad y se nos va a dar toda esa información que en el manual básico no teníamos. Y siguiendo un poquito con lo mismo, pues también la segunda Inquisición. Aquí vamos a encontrar mucha más información de la que vimos en el manual básico sobre qué es exactamente la segunda Inquisición, cómo funciona, cuáles son los grupos principales, qué están haciendo los vampiros, en concreto de la Camarilla, para evitar ser cazados por estos grupos de cazadores. Y ya digo, básicamente el suplemento nos da todo este tipo de trasfondo, de información que nos venía faltando en el manual básico y que aquí se desgrana mucho más, con mucha más profusión. Para finalizar un poquito, sí que quería comentar que a lo largo de este suplemento tiene la particularidad de que todo el suplemento está escrito como si fuesen declaraciones de de los propios vampiros, ¿vale? Dentro de, como si fuese, ¿cómo os lo diría? Es que me sale in-game, ¿vale? Pero eso viene de los videojuegos y no es exactamente lo que quiero transmitir. Básicamente está escrito en primera persona, como si las explicaciones no te las diera un autor, una persona que está escribiendo un juego de rol, sino te las diese un vampiro que te está hablando sobre la secta y sobre su lealtad a la misma. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que a lo largo del libro, toda la explicación que vamos a ir recibiendo no es... Habrá partes que sean un poquito más didácticas, en el sentido de que sean más explicativas, más propias de una explicación en tercera persona, aunque siga siendo en primera persona, pero hay otras que a lo mejor son pequeños relatos, o por el contrario pueden ser opiniones totalmente parciales de ciertos personajes del universo de Vampiro la Mascarada con respecto a ciertos temas. Esto es un arma de doble filo. Por un lado, tenemos que es una lectura bastante más agradable, ya que no deja de ser algo que te mete mucho más en el universo de Vampiro la Mascarada, ¿vale? Pero al mismo tiempo, que no sea esa explicación, quizá a lo mejor algo más árida, pero una explicación enciclopédica, al fin y al cabo, pues hace que haya elementos que se nos puedan escapar. Y es que vamos a encontrar párrafos en torno a temas que, tal y como vienen presentados, tenemos que hacer un cierto ejercicio por nuestra parte para entender exactamente de qué se nos está hablando o qué es lo que los creadores del juego nos quieren transmitir con ese fragmento en concreto, ¿no? Por fortuna, en los elementos de este suplemento en los que resulta más importante que la explicación sea clara, eh, esa narración en primera persona por parte de diferentes vampiros sigue siendo lo bastante didáctica como para que se entienda sin ningún tipo de problemas y está lo bastante cercana a una explicación tradicional de un manual de rol como para que no tengamos problemas para comprenderlos. Pero en algunos otros puntos que a lo mejor no tienen tanta relevancia o no es tan necesario que queden perfectamente aclarados, pues sí que vamos a tener un poco esos fragmentos que a lo mejor son más confusos, ¿vale? Tal y como están expresados y presentados. Ya digo, este suplemento tiene esa particularidad, lo hace más ameno a la lectura, pero por el otro lado también puede dificultar la comprensión de algunos párrafos en concreto. Y realmente no hay mucho más que decir al respecto de todo el trasfondo y el contenido que nos ofrece Vampiro la Mascarada, en concreto este suplemento de la Camarilla. Sí que decía al final que trae un pequeño extra en cuanto a reglas, y es que voy a dar un salto porque cuando llegamos a la parte final en la que nos habla un poquito más de cada uno de los clanes que conforman la Camarilla, en las noches actuales, estos no son, aquí estamos, nos vamos a encontrar con que a nivel de reglas nos traen la posibilidad de jugar con un clan nuevo que no aparecía en el manual básico, que son los Banu Hakim, o como se conocían antiguamente, los Asamitas. Y es que bueno, aquí nos van a dar toda la explicación de por qué en las noches actuales los Banu Hakim, antiguos de nuevo Asamitas, ahora funcionan al lado de la Camarilla, en vez de ser un grupo independiente como lo eran en ediciones previas.
y cómo funcionan ahora que ya no son esos asesinos a cambio de sangre que eran en anteriores ediciones de nuevo. De acuerdo, esto es lo que nos dan a nivel de reglas nuevas, la posibilidad de jugar con personajes pertenecientes a este clan en concreto. Y no es lo único, porque lo que también nos ofrecen son nuevas de estas hojas de conocimiento que no dejan de ser puntos en trasfondos que puedan invertir los personajes de los jugadores para tener una serie de ventajas en partida y además es relacionar a nuestros personajes con figuras importantes del universo de Vampiro la Mascarada. Y en este caso en concreto de que tengan que ver con la camarilla. Por último, se nos ofrecen unas pequeñas reglas de conflicto institucional, que es básicamente unas reglas muy ligeras, tampoco entran en una profundidad muy grande, ya que son 2 páginas, como podéis estar viendo, para resolver batallas, vamos a decirlo así, o conflictos, en esencia, entre organizaciones e instituciones. En lugar de individuos, pues organizaciones. Como pueda ser una secta como la Camarilla o, bueno, yo que sé, el FBI o organizaciones. Una organización institucional de alguna manera. Una empresa, una corporación, ese tipo de elementos más abstractos que no son individuos, pero que también puedes, siguiendo estas reglas, enfrentar y saber quién ha triunfado dentro de ese conflicto. Y esto es todo lo que nos ofrece este suplemento de Vampiro la Mascarada, la Camarilla, o Camarilla a secas, como aparece en el título del libro. Y habiendo visto toda esta información, si os parece, vamos a pasar a la valoración final y a daros mi opinión personal al respecto del mismo. Bueno, pues habiendo hecho este repaso a todo lo que nos ofrece el suplemento Camarilla, ya podemos dar nuestra opinión personal, esa valoración final al respecto de este libro. Y la misma es que estamos ante una publicación que yo considero imprescindible tener en la colección de Vampiro la Máscara quinta edición, sobre todo si vamos a ser directores de juego, pero también si vamos a ser jugadores. Este libro lo que proporciona es toda la información, o gran parte de la información, que una de las críticas que yo realicé a Vampiro la Mascarada, al manual básico, la quinta edición, en su reseña, era precisamente que la presentación de todo lo que tenía que ver con el trasfondo no consideré que era la más correcta o la más oportuna. Tenía lagunas y había elementos que consideraba no eran precisamente fáciles de digerir para el usuario que llegase de nuevas a este juego. Gracias a este suplemento, eso se corrige en cierta manera. Y es que con el suplemento de Camarilla, que es un suplemento, como hemos visto, en su práctica totalidad de trasfondo, vamos a recibir una gran cantidad de información y de respuestas para poder dirigir y jugar satisfactoriamente a Vampiro la Mascarada. Por eso ya digo que lo considero un suplemento imprescindible. Algo que sí o sí necesitas tener si realmente te preocupa y te importa plasmar el trasfondo oficial, ¿no? Y el trasfondo un poco del universo del juego en tus partidas. Si vas a hacer algo más a tu aire, sin tener ese respeto por ese material, bueno, pues a lo mejor no te resulta tan imprescindible. Pero como estamos asumiendo que eres una persona del primer caso, como sería por mi parte, ¿no? Como sería yo mismo, pues sí que lo considero necesario tener este suplemento. Es un suplemento que al mismo tiempo, como hemos visto, es muy diferente a la guía de la Camarilla, por ejemplo, que contaba con la que contaba la edición revisada, ¿no? Vamos a tener aquí una larga descripción de clanes, bueno, no exactamente de clanes, sino de disciplinas, de un funcionamiento explicado de una forma excesivamente didáctica del funcionamiento de la Camarilla, de la secta en cuestión, ¿no? Pero sí que todo el material de trasfondo que vamos a tener en este libro, que ya hemos dicho cómo viene presentado y planteado, bueno, nos va a dar una idea muy clara cuál es la visión de un vampiro de la Camarilla, porque esta información es muy parcial, evidentemente, tal y como viene planteada. Pues cómo ve un vampiro de esa secta su propia no muerte, ¿no? Su propia existencia. Y insisto, al final viene aquí toda una serie de información que la considero más o menos esencial para saber un poco lo que sería un trasfondo de base de cualquier ciudad de Mundo de Tinieblas, de Vampiro la Mascarada, mejor dicho,
que quieras tú crear en tu crónica, pues esta información que considero necesaria y que, de nuevo, el manual básico no terminaba de ofrecerte en su correcta profundidad y detalle, pues gracias a este libro sí lo vas a encontrar. Así que hasta aquí llega mi reseña. Es una reseña, una valoración final, una opinión personal positiva. Positiva en tanto en cuanto viene a corregir y a complementar toda una serie de elementos que encontré con cierta cojera en el manual básico, ¿vale? Con ciertas carencias en el manual básico. Bueno, pues tal y como viene aquí planteado y demás, la lectura se hace muy amena. Siempre hay que tener un poquito hay que hacer un cierto esfuerzo cognitivo o intelectual, vamos a decir así, de separar la paja del grano, porque hay algunas de las informaciones que vienen aquí planteadas que tampoco aportan demasiado, como hemos visto. Pero bueno, en esencia, una valoración final positiva y un libro, insisto, a mi juicio personal de Lord Psycho, imprescindible dentro de la línea de Vampiro la Mascarada quinta edición, y más aún si eres un jugador novel en esto de Vampiro la Mascarada. Si ya eres un veterano, pues a lo mejor no te aporta tanta información nueva, pero aún así vas a encontrar datos que no conocías de esta secta y, lo que es más importante, la situación actual de la secta en la quinta edición del juego. Por mi parte, me despido. No sin antes deciros que si os ha gustado el vídeo, por favor le deis un me gusta. Si no os ha gustado, pues un no me gusta, también está ahí el botón, no pasa nada. Suscribiros al canal si queréis seguir viendo más reseñas, partidas, charlas, entrevistas y un montón de contenido rolero. Sacamos vídeos todos los días de la semana prácticamente de forma regular, lo cual es una completa locura. ¿Y qué más decir? Bueno, pues lo dicho, suscribiros al canal si os gustamos lo bastante como para valorar el apoyarnos económicamente. En la caja de descripción, aquí abajito, tenéis un enlace a nuestro Patreon, donde a partir de una pequeña cantidad económica, lo primero, nos ayudáis a nosotros a seguir adelante con el canal y a seguir mejorando. Pero además vosotros os lleváis una serie de recompensas exclusivas, como es la participación en unos sorteos por material rolero que sinceramente están muy bien. Por ejemplo, en el mes pasado estuvimos sorteando Alien, el juego de rol. Partidas exclusivas para vosotros, que incluso podéis elegir qué partida queréis jugar cada mes. Y en participar con nosotros en los vídeos, por supuesto, y también alguna cuestión como, por ejemplo, decidir qué reseñas van a ir publicándose en el canal. Es decir, nosotros os vamos a dar una serie de opciones, normalmente cada uno de los miembros, y vosotros decidís en qué orden vamos a ir publicándolas en el canal, en relación a qué os interesa ver más y qué menos. Y ya está, esto es todo cuanto puedo decir. Nos vemos. Adiós.